Hola, mi nombre es Jason. Y mi nombre es Noriana. Y bienvenidos a nuestro canal. En el video anterior nos quedamos en la parte de la historia donde Jackson abrió la sopera y sin querer la golpeó, y lo que pasó después de ese ataque espiritual que recibió en la casa del que era mi padrino. Después de cuando salimos de allí pasaron más o menos como 3 días. Y cuando estando en mi casa, bueno, la casa que era casa de mi mamá, en la habitación, de noche, me visitó un espíritu de las tinieblas y me atacó. Cuando él me atacó, lo primero que yo sentí fue como que si me hubiesen apretado el corazón con muchísima fuerza. Imagínense que usted tiene una naranja en su mano y la apretan con mucha fuerza, como así sentía yo que me hacía en el corazón. Después de eso, ese demonio, que se lo reprenda, se puso al lado mío y yo sentía su presencia. Literalmente sentí que tenía a alguien al lado. Y él se burlaba de mí, me atormentaba, una cosa que me hacía en el brazo. Yo escuchaba su risa, me empujaba para que yo no durmiera. Y eso sucedió más o menos como entre 8 días, 9 días, 10 días, no recuerdo exactamente los días. En el transcurso de todos esos días, yo en mi corazón pensaba como pedirle ayuda a Dios, orar, porque a quien no le pide ayuda. Entonces, pero no lo hacía con una convicción, con una fe verdadera, porque lo que tenía era miedo. Como eso, yo no encontré la solución a eso, se me pasó por la mente ir para unos hermanos en Cristo, y estos hermanos en Cristo, yo les expliqué lo que estaba pasando. En lo que yo les cuento, que Noriana era la santera para ese entonces, ellos lo que supieron decirme fue que la dejara, porque llega a llegar a la iglesia a destruir la iglesia. Wow. Y yo, como estoy enamorado de ella, estaba en ese entonces enamorada de ella, ¿cómo me van a decir eso? Yo sentí que no me dieron una respuesta, sino que agarraron y como que déjale ya, esa era una solución. Y para mí eso no era una solución. Queremos aclarar que con esto no estamos buscando ni dañar la reputación de los hermanos en Cristo, ni dañar tu forma de ver a los miembros de la iglesia. Lamentablemente, dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay muchas congregaciones que no se abren a la oportunidad de que diferentes tipos de personas, no solamente los santeros, sino incluso borrachos, prostitutas, lleguen a las iglesias porque temen que de alguna manera los van a contaminar o los van a dañar de alguna manera. Lamentablemente estos hermanos llegaron a pensar así y no vieron desde la perspectiva de que puede ser un alma que va a ser convertida a Cristo. Entonces, como yo vi que no me dieron respuesta, yo no fui a la iglesia, sino que vi la respuesta que me dieron, no fue una respuesta para mí y yo seguí luchando con esto yo solo. De hecho te enojaste. Sí, me enojé. Causó una rebeldía muy terrible. Me enojé bastante porque lo que ellos querían era como que dejaran de verme ya. Y yo me fui a mi casa a seguir luchando con lo que me estaba pasando. En ese entonces, eso continuó. Ese espíritu de la tiniebla me perseguía de día y de noche. Me perseguía para el trabajo, estaba en casa de mi mamá todo el día. Él se me paraba atrás, yo sentía su presencia, era algo frío, oscuro, algo difícil de explicar. Él, cuando yo estaba trabajando, yo sentía que él estaba allí y buscaba hacer perturbaciones, cosas allí. Cuando estaba en mi habitación de noche se convertía como una película de terror, una pesadilla, ruidos por todos lados, me empujaba para que yo no pudiera dormir, hacía muchísimas cosas y yo ya no sabía ni qué hacer. Me acuerdo que una vez por el desespero agarré la Biblia y me la puse en el pecho. Y ojo, no quiere decir que yo ya estoy diciendo esto como para que vayan a agarrar la Biblia como una especie de amuleto o algo más allá de eso. Así yo lo hice porque en mi desespero para ver qué pasaba. Pues yo me puse la Biblia en el pecho y el espíritu de la tiniebla sintió como un respeto a la palabra. Y él me siguió perturbando, pero no con la misma libertad con que lo hacía. Y al pasar bastantes días, 2 personas me recomendaron ir para donde un brujo. Y yo, como ya no hallaba ni qué hacer, accedí pues para ver qué pasaba allí. En aquel momento yo me acuerdo que Jackson, una de las partes que a mí me impactó fue un día que yo llegué a la casa, y cuando llegué Jackson estaba prácticamente llorando porque estaba desesperado por lo que estaba viviendo, porque se dice fácil, pero imagínense tener este tormento todo el día, toda la noche, toda hora. Y sin poder dormir. Y sin poder dormir, entonces no descansaba bien, no se sentía bien.
Llegó un momento que casi prácticamente no quería hacer nada, sino que simplemente estaba todo el tiempo malhumorado, amargado. Y estas personas que le recomendaron ir a donde un brujo, yo, al ser lo que yo conocía, porque realmente era lo que yo conocía, yo quería llevarlo hacia mi padrino, hacia la santería y todo lo demás. Pero Jackson en aquel tiempo, él pensó de esta manera. Él decía que si por ejemplo la culpable de todo esto era yo, y era lógico pensarlo, porque oye, te dicen que la tienes que dejar porque si no, oye, te va a destruir a ti y va a destruir a la iglesia. Y de paso justamente cuando yo me mudo con él es que empiezan a pasar todas estas cosas. ¿Tienes? Sí, porque era como demasiada casualidad. Era como todo junto. Antes de eso, yo conocía que habían demonios, brujos, todo ese tipo de cosas, ya los había visto, pero nunca había sido atacado de esa forma. No. Hasta ese entonces todo como que cuadraba, ¿no? Sí, entonces él decidió que si íbamos a ir a ese tipo de cosas, que entonces nosotros no íbamos a ir a nadie que me conociera, ni nadie que tuviera un contacto conmigo, ni estuviera, como que dice, con la santería. Y terminamos llegando a la Cueva del Lugo. Sí. Porque terminamos llegando a un señor, que este señor le vamos a llamar el palero. ¿Y por qué le vamos a llamar el palero? Porque era un palero. Porque era un palero. La palería, para los que no se conocen, también conocida como palo mayombe, es una religión ocultista basada básicamente en unas deidades que son similares a las deidades de la santería, pero ellos trabajan con respecto a huesos de muertos, literalmente roban los cadáveres de los cementerios y los usan para hacer sus ceremonias y muchas otras cosas que son bastante complicadas. Y llegamos a donde este hombre buscando solucionar lo que nos estaba pasando. Quiero que entiendan algo muy importante, y es que no es que era necesariamente culpa mía que eso le estuviera pasando a él. Lo que sucede es simple: nosotros, al estarnos acercando hacia la luz y estar acercándonos hacia el propósito que Dios tenía, que era unirnos, sí, el enemigo va a presentar una serie de oposición. Acuérdense que esto era una lucha espiritual. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de las regiones celestes. Y lamentablemente en esta lucha se estaba peleando mi alma y el alma de él, porque eran dos almas que por un lado por un lado se había descarriado, y por el otro lado era un alma que no había llegado a Cristo, y ambas tenían un propósito juntos que cumplir en Dios. Obviamente que el enemigo no iba a querer que ninguno de los dos llegara, y por eso era que estábamos viviendo esa oposición tan grave que estábamos viviendo. También habíamos abierto puertas en las cuales, por medio de esas puertas, el enemigo podía atacarnos. Claro, porque entonces, por ejemplo, nosotros estábamos en fornicación, vivíamos juntos y manteníamos relaciones sin estar casados. No, y ya habíamos ido a las cuestiones de santería. O sea, ya habíamos ido también, decíamos mentiras, tomábamos, o sea, hacíamos una vida de pecado como cualquier persona sin ser consciente de que vivías una vida de pecado. Entonces, llegado el momento que nosotros fuimos a este lugar, cabe destacar que yo siendo santera y teniendo 10 años en la santería, ese cuarto me parecía la cosa más horrible de este mundo. Sí, pues cuando llegamos allí, el cuarto, el lugar donde, o sea, la casa es una casa X, pero el cuartico donde hacían todo eso era pequeño, era como de 3 metros cuadrados o algo así. Sí. Pero el problema era lo que había dentro. ¡Ay, no, qué horrible! Recuerdo que en las paredes habían dibujos, son letras escritas realmente, pero parecían garabatos, pero eran letras, en un idioma todo extraño. Había una calavera que estaba forrada con, no sé qué, con unas cosas, tenía cachos, tenía unos calderos con machetes, con palos, un poco de ropa tenía. La araña esa que da, ay Dios mío. Y tenían bastante vírgenes grandes, muñecos, de todo de idolatría, que ellos usan, pues. Y nosotros cuando llegamos ahí, yo reconozco porque estaba bastante mal para llegar allí y quedarme, pues, porque realmente una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Estar allí y ver lo que estaba pasando. ¿No? Y sentir todo lo que se sentía allá adentro. Y los olores horribles, porque realmente eso huele inmundísimo. Y yo estando allí, bueno, ya estaba allí buscando soluciones a mi problema, pero lo que realmente pasó, yo pienso que Dios lo permitió para una enseñanza a nosotros y que nosotros pudiéramos ayudar a alguien más adelante con esta enseñanza. Quiero aclarar que tal vez ustedes piensan. Pero entonces tú no eras santera nada, 10 años en la santería y te impresiona ese cuarto. Como les dije, la verdad es que las religiones ocultistas están divididas en diferentes ramas.
aunque todas se conectan y aunque todas se interrelacionan una con la otra, siempre están separadas. Y en la que yo estaba, que era la santería, no se practican las mismas cosas exactamente que en la parería. Por ejemplo, en la santería no se trabaja con huesos de muerto, o al menos no que yo conozca. Sí se matan animales, sí se bebe sangre, sí se hacen ciertas cosas, pero eso como tal no se hacía. Y yo tampoco es que llegué a las partes más altas. Este no es un testimonio sobre una peterbí sobre la vida de un brujo. La vida de un brujo consagrado que tenía no sé cuántos collares, no sé cuántas cosas, no, yo simplemente llegué a la parte más baja de la santería, pero aún así, o sea, yo era una persona que realmente no brujeé, como quien dice, no brujeé. O sea, por ejemplo, yo nunca llegué a consultar a nadie. Yo cuando me fumaba un tabaco me lo fumaba era cuando iba a atender a los guerreros. Yo así pues, y no pretendo con esto ni suavizar las cosas que hice porque todo eso estaba mal, sino que es para que ustedes entiendan el por qué a mí misma me sorprendió tanto cuando yo llegué a ese cuarto y vi la cantidad de cosas que se hacían allí. Entonces, cuando estábamos allí, básicamente nosotros pudimos ver con nuestros ojos, en el caso mío, que yo tenía ciertos conocimientos, pero de saber profundamente sobre esas cosas no. Yo sabía que todo lo que pasaba ahí era mentira por el conocimiento que Dios me había dado, pero no sabía cómo funcionaba en sí. Y yo pude ver cómo hacían sus cosas, pues cómo consultaban, cómo lanzaban cosas y cómo lo que pasó. Básicamente lo que le dicen es unas 2 o 3 verdades a la persona para que la persona crea, y después que crea le meten un poco de mentira. Entonces pudimos ver cómo funcionaba todas esas consultas que hacen. El brujo lo que nos mandó fue hacer una ceremonia, porque estando los dos allí, primero me consulté yo, después me consultó Noriana, y ella como que aprovechó la cola pues, para también consultarse, y mandaron a hacer una ceremonia que fue bastante cara. Todo lo que había que comprar, te gastó una cantidad de dinero porque eso es caro, la brujería no es barata. No. Y estando y después compramos todas esas cosas y nos hicimos la ceremonia, básicamente con el conocimiento que yo tengo ahora, yo entiendo que nosotros hicimos una ceremonia para que se nos metieran demonios dentro, porque eso fue lo que hicimos realmente. Después allí la lucha se convirtió en algo mucho peor. Claro, porque esta vez ambos, al haber ido a la consulta, abrimos una puerta aún más grande a lo espiritual, a los demonios, para que los demonios nos atacaran. Porque obviamente que la adivinación no le agrada a Dios. La Biblia dice que no consultarás ni a divinos, ni a moreros, ni a ningún tipo de esas cosas. Aquí le vamos a dejar el versículo lo que dice. Y lamentablemente a nosotros abrir esa puerta y ser partícipes de eso juntos, ahora el enemigo va a tener muchísima más autoridad para atacarnos, y fue donde empezó el infierno que empezamos a vivir, pero esta vez como una pareja, porque todo lo que lo atacaba a él solo, de alguna manera empezó a atacarnos juntos, y eso trajo grandes repercusiones en nosotros. Sí, porque ahora nos atacaban de forma diferente, la lucha se pasó a una manera diferente. Cuando hicimos esa ceremonia, ¿qué pasó? Después de allí nos fuimos a otra casa y supuestamente todo estaba bien, pero no fue así realmente. Duró bien un tiempo y después... Como una semana o 2, algo sí, así, como una semana. Era algo así, todo se acomodaba como por una semana, pero después volvían todo el infierno otra vez. Sí, porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y la que no añade tristeza con él. Y como esa solución no era una solución real, era simplemente el demonio diciendo: me voy a apartar una semana para que estén bien y luego voy a volver a ir otra vez a consultarse, tengan que ir otra vez a hacer otra ceremonia y tengan que continuar viviendo este proceso hasta que se autodestruyan. Porque la lucha se convirtió en algo en el cual, para que nos dividiéramos, para que estuviéramos peleando, discutiendo por cualquier tontería, durábamos horas y horas discutiendo y peleando por tonterías. Cuando teníamos intimidad, básicamente era algo terrible, porque cuando yo tenía relaciones con ella, en la intimidad, yo sentía como que si ella tuviera vidrio dentro. Y cuando revisábamos, literalmente estaba cortado. Sí, algo o sea, era real. como que si él hubiese puesto sus partes en algo con muchos cuchillos y estaba totalmente quizás no cortado. estaba roto por todos lugares, pero había partes en las que estaba roto. Y normalmente no pasa. Entonces, esto fue avanzando al punto que
era insoportable. Sí, porque también pasaban cosas tipo que, por ejemplo, Jason estaba dormido y conmigo, y de repente estamos durmiendo y a los dos nos hacían en la cama y nos tumbaban. Y aparte de eso, pasaban situaciones que, por ejemplo, cuando yo lo besaba, empezaban a salirle llagas, herpes que se llaman, llagas y herpes por toda la boca. Y se ponía la boca fea. Se le ponía la boca horrible, se le hinchaba y era cada vez que yo lo besaba. Entonces, lamentablemente, tuvimos que pasar este proceso de ir a donde el brujo varias veces. Sí, fuimos como 3 veces. Fuimos como 3 veces porque era algo que era un tormento insoportable. Y eso nos lleva a que Jackson terminó asociando que todo lo malo que él estaba viviendo era netamente por causa mía. Y que por lo tanto, al él separarse de mí, eso iba a parar y se iba a solucionar. Sí, y también, a pesar de que yo fui para todo eso, yo conocía la verdad es Cristo, la salvación proviene de Dios y la vida proviene de Dios. Entonces, el hecho de yo ir allí me causaba conflicto, porque esto se convirtió en algo que como cada vez que estábamos lo más crítico, íbamos a poner el grupo. Nos hacían un rezo o cualquier cosa, nos mandaban los baños y nos hacíamos, se calmaban todo 2 o 3 semanas, otra vez volví al infierno y así, hasta que yo agarré y dije, mira, ¿sabes qué? Ya en ese momento, ya estaba en un momento cada vez más crítico, porque llegó al punto en que a mí me molestaba simplemente que no era natural la honesta. Sí. Entonces, ya va, yo no puedo seguir continuando con eso. Esa fue la resolución que tomé. Y le dije, bueno, ya, ¿sabes qué? Vamos a terminar. Y cuando le dije eso, obviamente no le cayó bien. Esperamos el siguiente día, iba a ir para casa de su mamá. Y afortunadamente en ese momento, por la voluntad de Dios, Dios usó a alguien que me confrontó para continuar con ella. Sí, porque esta persona que lo confrontó fue mi bella suegra, al crédito de mi bella suegra. Y ella agarró y le dijo, ¿cómo es posible que ustedes se vayan a separar? O sea, ustedes no se van a separar por brujería, ella es una buena muchacha porque mi suegra me ama, hasta el sol de hoy mi suegra me ama. Y entonces ella habló con él y le dijo, ustedes no se van a separar, eso que ustedes están viviendo es brujería y ustedes no se van a separar, así que háganme un favor y recoja sus cosas, que usted se va para el cuarto con su marido. Sí, porque también Lorena me había dicho antes para ir a la iglesia, pero en ese momento yo estaba molesto y no quería ir para la iglesia. Ella me insistió varias veces, entonces yo no quería, y yo tampoco quería ir más con el brujo porque no notaría solución, y aparte de eso yo conocía la verdad, y yo decía, oye, yo me voy a hacer esclavo de la brujería. Yo no voy a estar gastando mis reales allí porque no es barato, créanme cuando le digo que no es barato, y gastando los reales para seguir con el mismo problema, no. Esa es la resolución mía, ¿sabes qué? No, y que ya como los hermanos ya le habían dicho a él que tenía que separarse de mí, él estaba como que yo no quiero, o sea, yo no quiero separarme de ella, pero tampoco quiero ir para el brujo, pero tampoco quiero vivir todo esto que estoy viviendo. No era fácil. No era fácil, o sea, no quiero que lo juzguen o que piensen como que, ay, qué fácil, qué egoísta, no. Fue algo que se luchó. ¿Y qué pasa? Yo sí le dije a él varias veces para ir a la iglesia porque yo sentía de que habíamos hecho todo lo posible, o sea, habíamos soportado, luchado y ya no quedaba más nada que hacer. Entonces yo le decía que, oye, que a lo mejor si íbamos a su iglesia, a lo mejor él se sentía mejor porque él, durante todo ese tiempo que vivimos, que fueron algunos meses, fueron como 4 meses más o menos. Fueron como 4 meses más o menos. Durante todo ese tiempo, él de alguna manera, él siempre me habló de Dios. Él me decía que lo que yo creía eran demonios. Él me decía que Cristo es el único que tiene poder contra todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? Era tanto el orgullo, la rabia y la decepción que tenía con la iglesia que él prefería, en parte, vivir todo eso antes de volver a la iglesia y enfrentarse a una realidad donde primero lo juzgaran y segundo, yo no estuviera ahí con él. También hay que admitir que cuando una persona está en pecado, hay veces le gusta vivir su vida de pecado y también le cuesta un poco despojarse de las cosas de pecado para vivir una vida en santidad con Dios, y también eso tenía mucho que ver allí.
Pero como yo en ese momento y aún ahora la amaba, bueno, está bien, vale, yo acepto el reto, vamos para la iglesia. Porque nosotros llegamos a la iglesia con el objetivo de salvar nuestra relación. Pero no lo dijiste en ese tiempo. No, pero Lo que en ese tiempo lo que mi esposo dijo fue esto, él básicamente hicimos un acuerdo, porque él estaba molesto, o sea, él estaba muy molesto, y él agarró y él lo que dijo fue, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la iglesia, pero si en una semana esto vuelve a pasar, pues tú sabes a su casa. sí, es verdad. Pero el punto es que decidimos buscar a Dios en aquel momento con un objetivo no correcto, porque uno tiene que buscar a Dios por amor a Dios, no por un beneficio propio. Sí. Pero eso funcionó para que Dios nos colocara en el propósito con el cual Él quería que tuviéramos. Entonces cuando llegamos a la iglesia, fue terrible. Déjame decirle que fue terrible, porque los demonios nos atacaban y nos perturbaban. Y eso lo vamos a dejar ya para el próximo video. En el próximo video vamos a estar hablando de qué pasó en la iglesia, cómo me recibieron en la iglesia y todo lo que sucedió. Si te gustó este video, solamente tienes que darle me gusta y suscribirte para que YouTube con la campanita te notifique cuando tenemos otro video. Compártelo con alguien que creas que lo necesite y hasta el próximo. Que Dios los bendiga.